Buenas noches con todos, bienvenido al último After Office del año. Con esto estamos cerrando el último After Office, hemos tenido varios After Office. Quisiera comenzar presentándoles a nuestras invitadas, que ahora como pueden ver aquí tenemos atrás, tenemos a la Bernarda y a la Nata, pero para que no sea solo un nombre, porque además los nombres conllevan mucha historia, identidad, quisiera comenzar esta conversación, tal vez contigo Bernarda, preguntándote quién es Bernarda Ordóñez. Buenas noches, muchísimas gracias Luis, hola Nati, gracias a todas las personas que están aquí. Mi nombre es Bernarda Ordóñez Moscoso, mis amigos y mis amigas me dicen Zuka y realmente a mí sí me gustaría que tengamos este espacio de confianza. ¿Quién es Bernarda Ordóñez Moscoso? Soy abogada, me gusta muchísimo leer. La única etiqueta que acepto y con algunos beneficios de inventario, como decimos los abogados, es feminista. He ejercido la función pública durante muchísimos años. Empecé en el Consejo de la Judicatura, me di un pasito a la Fiscalía, luego me fui a la Asamblea y cuando literal cumplí 30 años, asumí la Secretaría de Derechos Humanos, que es la institución que se encarga de justamente trabajar todas las políticas de prevención de las violencias enfocadas hacia las niñas y hacia las mujeres. Me considero una persona muy optimista, muy soñadora y creo muchísimo en la equidad, en construir espacios en donde prime el respeto y hacerle honor al nombre de nuestro país, que significa justamente eso, equidad. Hola con todos, para mí es un gusto estar aquí, yo soy Nata Pernet, qué lindo compartir este panel con Bernarda, una mujer a la que aprecio mucho, contigo Luigi. Bueno, les cuento un poco mi historia. Yo nací en Quito, soy hija de Chagras, mi papá es de origen ibarreño, mi mamá es de Alausí. Vengo de la historia de casi todos nosotros, mis papás pudieron acceder a educación gracias a la educación pública, son médicos, gracias a eso yo pude acceder a educación privada, me gradué de abogada, tuve la suerte y el privilegio de poder estudiar en el extranjero una maestría y un diplomado. Soy la mayor de 3 hermanas y siempre me gusta reconocer que también soy la nieta de 2 mujeres que abrieron el camino y por el cual yo también la lucho, porque aunque no soy madre, pues creo que esto es, las que vienen lo hicieron por nosotras y nosotros la tenemos que hacer por las que vendrán. Entonces, probablemente lo que yo hoy doy por sentado, que es de estar aquí sentada justamente hablando de cómo es el rol de la mujer en la política, mis abuelas no lo hubiesen podido hacer. Y lo que yo quiero es que cuando las siguientes generaciones se sienten aquí, ya no tengan que hablar de la violencia hacia nosotras las mujeres, sino que tengan que hablar de un mundo de equidad y de acceso. Entonces esa soy yo, me he formado como abogada, he trabajado en el sector público y en el privado, y pues estoy muy contenta de conocerles hoy. Gracias. Y retomando un poco la conversación, tú nos mencionas que a los 30 años llegas a ejercer las funciones de secretaria de Derechos Humanos, ¿correcto? Y tú cuando llegas a la función, además tú comenzaste como una secretaria que ingresa con el gobierno, tú llegas vestida con una yancana de tu tierra y además llegas con unas mariposas. ¿Por qué llegaste así a la posesión? Cuando llegué a la función pública, para mí era un gran alto honor y un gran alto privilegio. Imagínense de 17 millones de personas, 18 millones de personas, tener la oportunidad de estar al frente de algo que a mí me da sentido, que es trabajar por las mujeres. Yo llegué justamente con las mariposas porque uno en política necesita tener recordatorios de para qué está en la política. Y las mariposas para el movimiento de mujeres y para muchas personas significan transformación, cambio, impulso y también representan la lucha de las hermanas Mirabal, que ellas trabajaron en contra de la dictadura, de la opresión y de la libertad. Y para mí tener eso en el pecho significaba primero que iba a estar al lado de mi corazón y que en los momentos difíciles de la política eso era lo que yo tenía que recordar, porque es muy fácil perderse en la política, creo que es lo más fácil. Y yo dije, no me quiero perder en la política, y ese era mi recordatorio diario. Bueno, para mí el haber decidido lanzarme a política electoral vino primero de un ejercicio de política ciudadana. En mi caso, obviamente, mi causa y mi eje es el feminismo y es el acceso a la equidad, porque casi todas las mujeres, en algún momento, yo siempre digo que nos estrellamos contra el feminismo.
¿Por qué? Porque yo te puedo hablar de la Natalie de 15 años que daba por sentado y por garantizado todo. Pero yo estudié en un colegio particular, en un colegio solo femenino y católico, igual que tú, lleno de los prejuicios que eso conlleva, en donde, por ejemplo, el valor de nosotras como mujeres venía de cuán bien portadas socialmente éramos para que alguien más nos escoja. Cuando la desigualdad parece natural, se vuelve invisible, una la normaliza, ¿no? Entendí que si a mí, que tuve acceso a educación, que tuve una familia que me apoyó para que yo pueda crecer profesionalmente, había sido víctima de violencia en mi entorno laboral y también en mi entorno personal, ¿qué pasaba con las que inclusive no habían tenido todos estos privilegios que yo tuve la suerte de tener? Y ahí es donde entra el querer lanzarme a la política electoral y hacer un transitar de política ciudadana y de activismo ciudadano para llegar con credenciales a decir, mira, yo quiero hacer esto. No llegamos a comprender las situaciones normalizadas que hay en otros lugares de este país. Tú me vas a entender como alguien que viene del Austro, que son provincias generalmente relegadas, ni se diga la gente que está en Loja, ni se hable de las mujeres en la Amazonía, ni hablemos de las mujeres indígenas, y la necesidad de Natalie Pernet no es la misma que una necesidad de una mujer indígena y rural que está probablemente en Chimborazo, ni la de una mujer indígena que está en Sarayacu, ni la de una mujer montubia que está en Santa Elena. Pero lo que Natalie Pernet sí puede hacer es ser la voz y la herramienta de esas mujeres. Y creo que aquí dos cosas, sobre todo para las mujeres que veo que nos acompañan y que sé que les gusta la política y tienen este chip de la política, es, a mí mi jefa en la asamblea me dijo, mira, las mujeres a veces no estamos en el partido que quisiéramos o no estamos en el lugar perfecto que nosotras quisiéramos, pero el mundo es así, ningún partido es perfecto y creo que en donde más uno tiene que estar es en esos espacios en donde las mujeres o los derechos de las mujeres no tienen una real dimensión o no se entiende bien. ¿Qué quiero decir con esto? Es, ¿qué hace una feminista en la derecha? Pues siendo feminista, siendo la voz que incomoda, abriendo paso, diciendo, no, las cosas no son tan así. Yo creo que uno tiene que utilizar la voz que tenemos. Creo que el reto de las mujeres en la política es transformar la política. No solo basta con ser mujer y llegar a la política, tienes que cambiar en la política y literal, en cada decisión que se tome, tienes que decir, y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres. En el Ministerio de Obras Públicas y las viviendas para mujeres, y el transporte seguro para mujeres, y en turismo, en seguridad. Y algo que yo quise hacer es, porque las mujeres cuando estamos en política nos mandan a los temas sociales. Es que sí, que las mujeres se hagan cargo del MIES, que se hagan cargo de la salud, todas este rol de cuidado. Yo quise estar en el tema de seguridad y quise estar al frente del sistema penitenciario y lideramos la política pública de rehabilitación social porque creo que esos son los desafíos que las mujeres tenemos. Estar en donde se habla de la plata, porque se necesitan recursos para transformar este país hacia la equidad, y en el tema de la seguridad, porque la raíz del problema que estamos viviendo empieza con la violencia intrafamiliar. Sé desde adentro de donde se generan las leyes, cuán poca importancia se le da cuando se termina la campaña al tema de la política pública con enfoque de género, que no necesariamente es que existan leyes exclusivas para nosotras, sino que siempre en la legislatura, en los planes de gobierno, el enfoque de género sea transversal. Y me van a decir, pero ¿por qué tiene que ser transversal si lo que tú decías, somos iguales? Les pongo el ejemplo. Si ahorita salgo yo a la calle y me pongo a caminar y sales tú también, tú y yo corremos el mismo riesgo de que nos asalten, porque lamentablemente vivimos en una sociedad así. La diferencia está en que a mí probablemente, además de asaltarme, es muy probable que me agredan sexualmente. O inclusive que después de agredirme sexualmente, me asesinen y yo sea víctima de un femicidio. A ti probablemente te van a robar, te van a golpear, pero no, es menos probable que tú seas víctima de un delito o de una agresión sexual y mucho menos probable, valga la mezcla de palabras, que por consecuencia de aquello te asesine. Entonces, cuando tú me dices cómo lo mueves desde adentro, lo mueves muchísimas veces tratando de ponerles ejemplos
que les haga a ellos entender que lo que nosotros vivimos no necesariamente es la realidad de todos. Lo que los hombres viven no es la realidad que vivimos nosotras las mujeres. Por eso muchísimas veces piensan que esto no existe. Pero lo que yo sí les invito a hacer es ejercicios muy pequeños, o por ejemplo preguntarles a sus madres, a sus hermanas, a sus amigas, a sus parejas, a su entorno más cercano, si han tenido algún tipo de experiencia de violencia en cualquiera de sus entornos, si han sentido violencia en sus trabajos, si han sentido violencia en sus relaciones de pareja, si sienten lo mismo que sienten ustedes cuando hay que coger un bus de transporte público. Y la respuesta probablemente les va a hacer entender por qué muchísimas veces sí tenemos que ser muy resistentes y resilientes para pelear, porque, insisto, cuando esto parece que es natural se vuelve invisible. Y lamentablemente vivimos en un país que cada día naturaliza y normaliza más la violencia y en consecuencia invisibiliza aún más la violencia de género porque lo ven como un subtipo de violencia. ¿Dónde están los importantes del país para no seguir pensando solo en los urgentes de lo que está pasando, de lo que está explotando, de los incendios, sino comenzar a poner un norte claro en el que tengamos que caminar para encontrar una mejor situación que afrontan esta realidad que tú mencionaste, que es la realidad que las mujeres todos los días se enfrentan? ¿Cómo generamos mejores condiciones desde la política pública y desde la legislación? Primero, considero que el Ecuador, desde que nacimos como país, nacimos en crisis. Si no es una crisis hoy, en 19 días va a ser otra crisis, porque así la memoria es de recurrente, ¿no? La memoria aquí en el país, los políticos saben decir que dura 19 días. Siempre te dicen, tranquila, tranquila, en 2 semanas este escándalo pasa. Creo que también es muy relevante aprender a surfear las olas. Por ejemplo, yo decía, en campaña las mujeres somos lo más importante. En campaña hay muchos planes y muchos programas para las mujeres. Y creo que lo importante cuando se termina esa campaña es tomar ese compromiso. Ayer hubo un femicidio en Loja, que nadie está hablando de eso. Hablaste de la impunidad, y es verdad, siempre dicen es que las mujeres no denuncian. ¿Quién va a denunciar con un sistema revictimizante? Las mujeres encontramos más justicia en las redes sociales, más justicia en Twitter, más justicia en Facebook, que en una unidad judicial o en la fiscalía, porque la institucionalidad permanentemente nos está fallando a las mujeres. Que cuando el tema no te genera opinión de Twitter, cuando el tema no te genera titular, el tema no te importa. Entonces, cada semana estamos viendo un femicidio, cada semana, que se vuelve viral. No estamos hablando de que hay uno por semana, sino uno que se vuelve viral. Sin embargo, las leyes de materia de género no nos parecen importantes. Se habla de la seguridad, y tú decías algo que muchas personas minimizan, y es que la inseguridad empieza por la violencia intrafamiliar, porque se repiten conductas y círculos de violencia que empiezan casa adentro. La política, primero, es una arma muy importante de transformación. Con el tema del presupuesto hay que literal estar sentados afuera del MEF, conversando con el Ministerio de Finanzas y haciendo esta pregunta o este recordatorio, y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres, ¿y qué pasa con las mujeres? Y a veces uno puede llegar a ser medio cansona, pero no hay que olvidarnos que las mujeres somos el 50% de la población, y como decía una mujer que admiro muchísimo, que fue mi jefe en la asamblea, somos madre del otro 50%. Y las mujeres pedimos muy poco, realmente muy poco. Ahorita estamos felices porque estamos con un gabinete paritario. Creo que es lo mínimo en una democracia. La democracia paritaria es lo mínimo. Violencia de género es lo que yo les comentaba recién. Salimos a la calle y los riesgos que corremos es diferente. Violencia sería que salimos a la calle y ambos corremos el riesgo de que nos asalten. Entonces, si no se llamara Verónica Abad, si se llamara Pepito Pérez y le sucediera exactamente lo mismo, esto es un caso que quizás pudiese llegar a ser violencia política, pero no es un tema de violencia de género porque no es un ataque por la condición de ser mujer. De ahí entrar en el enclave político de lo que está pasando en el gabinete, qué tristeza y qué tristeza tan grande, porque con un país tan convulsionado,
esta telenovela no tiene norte alguno. Y de verdad, así como uno escoge hasta con quién se sale a tomar una cerveza, pues por Dios, un poquito de responsabilidad con quién queremos gobernar y liderar un país. ¿Qué es lo que yo he visto? Una lamentable escalada de un conflicto interno en el cual todos estamos contribuyendo a aumentar esta falta de diálogo. Veo también que están poniendo a dos mujeres en contra, ¿no? A la ministra de la Mujer con la vicepresidenta. Y creo que como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande, que es no caer en ese juego. Y aquí no sé si es que la palabra que utilizaría es la sororidad o solidaridad, porque yo realmente, lo personal es político, no he encontrado sororidad en la política, debo decirla. Lo que yo he encontrado en política son intereses y he encontrado encuadres. Creo que eso también es importante decirlo. Nosotras desde que somos niñas estamos educadas para competir entre nosotras. Y creo que el principal reto que tenemos las mujeres, no solo en política, sino como mujeres, es entender que cuando una crece, crecemos todas. Y que esto no es excluyente, porque lamentablemente estamos socialmente adoctrinadas para competir entre nosotras, porque nos educan desde muy niñas para que nos escojan, no para escoger. Y eso es un paradigma que probablemente mi generación, yo tengo 33 años, recién lo está rompiendo. Las generaciones que están más arriba les cuesta todavía más romper. No necesitamos masculinizarnos para tener poder. Nuestra voz es inmensamente valiosa por lo que somos, porque la lucha la vivimos nosotros. ¿Qué pueden hacer los hombres en esto? Deconstruirse. Venir a este tipo de espacios y darse cuenta que cuando ustedes se deconstruyen y nosotras nos deconstruimos, transitamos hacia la equidad. Y un mundo de equidad nos va a hacer bien a todos. ¿Que las cuotas son necesarias? Sí. ¿Que las cuotas son perfectas? No. Pero sin las cuotas quizás no tendríamos hoy 20-30% de mujeres en la política a nivel mundial, de acuerdo al Gender Index del Foro Económico Mundial. Sin el derecho y sin las cuotas y sin la presión social capaz no hubiéramos tenido, por ejemplo, las mujeres la ciudadanía. Cuando nosotras alzamos la voz, no sabemos la niña o el niño que nos está viendo. Yo le vi a una mujer alzar la voz y dije, yo puedo. Entonces, que nada nos minimice. ¿Cómo hacemos que se respete la ley? Alzando la voz. ¿Cómo hacemos que nos ganemos un puesto? Alzando la voz. Una vez más, no esperemos a la política electoral. Yo hoy no soy una política electoral, pero vaya que soy una activista y pienso ser congruente, transparente y sobre todo sensible con mi privilegio que me permite ser la voz, que haga que mañana mi privilegio deje de ser un privilegio. Esa sería mi recomendación. Yo sí creo mucho en este metro cuadrado de cambio que uno puede influenciar, ¿no? Y yo creo que aquí la invitación sí es a los hombres, ¿no? Yo no les voy a decir qué es ser hombre o cómo es ser un hombre deconstruido, pero sí creo que son unos grandes aliados para que la próxima vez que hay un comentario inapropiado, la próxima vez que hay una conducta medio sospechosa, ustedes también nos colaboren, pues a la final compartimos el mundo. Entonces, eso, yo sí quisiera dejarles con una dosis de optimismo. Regresemos a provincia, no todos los cambios están aquí en Quito, muchos cambios vienen del sur, ¿no? de abajito, de Loja, de Cuenca. Y eso, no perdamos la ilusión, creo yo. Y ahora cuando yo les escucho a ustedes hablar, escucho que es esta esperanza cuando hablamos de resiliencia, de resistencia, de cambio. Así que agradecerles muchísimo, pedirles un fuerte aplauso además para nuestras panelistas. Y además agradecerles a todos ustedes por este espacio. Justamente estamos en una sociedad en la que nos acostumbramos a vivir polarizados y a vivir entre el blanco y el negro. Y estos espacios son valiosos porque son un espacio de reflexión, de permitirnos cuestionarnos, de permitirnos debatir y permitirnos además opinar diferente, que también está bien, pero finalmente lograr conversar. Así que agradecerles a todos ustedes. Esperamos el otro año nuevamente poderlos tener nuevamente. Esperamos tener panelistas del altísimo nivel como tenemos ahora. Agradecerles a todos y una buena noche. Hasta el otro año. Y que vivan las mujeres.